Hola, ¿nos recuerdas? Nosotros sí, porque siempre hemos estado ahí. Como cuando descubriste que el mejor día de tu vida había nacido. O cuando te lanzaste por primera vez en tobogán. También esa vez que dormiste muy cómodo entre la naturaleza. O ese día tan feliz para ella, pero tan triste para ti. También cuando firmaste para que esa casa fuera propia. O cuando no sabías si ser cocinero o farmacéuta. Y cuando ese espacio puso tu productividad al 110%. Seguro ya sabes quiénes somos. Sí, Colsubsidio. ¿Sorprendido? Somos mucho más que una caja de compensación. Somos una empresa social que innova para darte bienestar, salud, entretenimiento y oportunidades de empleo y crecimiento. Seguiremos a tu lado porque sabemos que juntos lo hacemos posible. Colsubsidio, con todo lo que te mereces. A este espacio, a esta comunidad de aprendizaje y conocimiento que venimos estructurando desde Colsubsidio desde hace algún tiempo y que recuerden tiene como propósito fundamental difundir lecciones, casos de éxito, nuevas tecnologías y en general conocimiento que nos permita apalancar la innovación en las organizaciones en las que todos nosotros estamos trabajando. La mañana de hoy pues vamos a tener una conversación interesante, ya les presento a los invitados y particularmente quiero recordarles a todos ustedes que esta comunidad surge y se da vida por la participación de todos ustedes. Entonces, en ese orden de ideas, los invito a que diligencien la encuesta que les registramos acá en el chat más adelante y que efectivamente nos permitan identificar cuáles son esos temas sobre los cuales nos interesa seguir desarrollando esas charlas. A partir de esas respuestas que ustedes nos han dado, nosotros estamos estructurando los contenidos de esta comunidad y por eso les cuento que la próxima semana vamos a tener ya no una, sino dos conversaciones. El miércoles 17 vamos a estar hablando acerca de lo que es la ley de inversión social y todo lo que son los beneficios que se derivan de ella y todas las implicaciones para las organizaciones. Y para ello vamos a contar entonces miércoles 17, 8 de la mañana, con dos expertos de la DIAN, que son la doctora Patricia González Vasco y el doctor José Fernando Sierra. Nos van a contar acerca de todas las implicaciones de esta reforma tributaria que ha salido recientemente. Y el jueves, nuevamente vamos a estar con Gabriel Contreras, hablando de lo que es el desarrollo de medios de pago alternativos en Colombia. Entonces, dos conversaciones que son bien interesantes y que están en función de los temas que hoy en día las empresas y los profesionales debemos estar rastreando y muy pendientes de la evolución de estos. Y para hoy particularmente, quiero darle un saludo muy especial a las 580 personas que se han inscrito a nuestro webinar, ¿sí? Y por el otro lado, pues comentar que estas personas son de empresas bien importantes, empresas como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la DIAN, de Fincomercio, del BBVA, de Faber-Castell Colombia, de Bavivienda, nuestros colegas de Cajas de Compensación de Confenalco Valle, allá en Cali, de Confa en Manizales, colegas de la Universidad Nacional de Colombia, del Grupo CBC, Grupo Calimío, toda su cadena de restaurantes, del Ministerio de Ciencias, de Frisbee, de Acervit y de Protoquímica. Son ustedes las 15 empresas que tienen la mayor cantidad de personas inscritas a este webinar y de alguna manera quiero darles su agradecimiento por estar acá. Y sin más preámbulos, quiero comentarles que hoy vamos a estar hablando de marketing digital. Y para ello tenemos dos expertos en transformación digital y marketing digital de eWay.
EY es una de las Big Four, empresas de consultoría más grandes en Colombia y en el mundo. Y en ese orden de ideas, pues quiero darle la bienvenida a Daniel Arbeláez Arango y a Laura Mendoza, expertos en transformación digital de esta importante firma de consultoría. Entonces, Laura y Daniel, nuevamente, bienvenidos a esta comunidad. Los invito a que activemos la cámara, activemos el audio, a que podamos compartir ya su presentación y a partir de este momento ya esta comunidad está con ustedes. Entonces, nuevamente, mil gracias por su generosidad de estar acá y ya podemos conectarnos. Manuel, muchas gracias a vos, hombre, por la invitación, ¿sí? Y realmente con la expectativa de que podamos tener un rato de conversación, que se lleven la percepción de que invertir en el conocimiento y en el tiempo que van a estar aquí conversando con nosotros es algo que realmente rinde frutos alrededor de abrir la mente, sacar nuevas ideas, conocer un poco de lo que está pasando en el mundo y específicamente vamos a hablar de marketing, un énfasis en digital y de algunas tendencias que van muy integradas a marketing, porque realmente pues hablar solamente de marketing digital en el hoy en día es bastante limitado cuando realmente encaja perfecto con el resto de los frentes de las organizaciones. ¿Okay? Como ya lo dije, me acompaña mi compañera Laura. Voy a empezar yo, entonces voy a ir de corrido y ahorita le cedo la palabra a Laura, que ha trabajado pues, conmigo varios años en consultoría. Particularmente hemos trabajado en programas de transformación de las capacidades de marketing digital de grandes empresas en Colombia y en la región. Sí, más recientemente hemos trabajado mucho en México y en algunos otros países de la región con la idea de ayudarles precisamente a evolucionar cómo hacen las cosas. Entonces, sin más preámbulo, pues empecemos. Voy a proyectar mi pantalla. Un segundo, por favor, para incluir el audio. Según eso, ahí estamos listos. Muy bien, entonces, la idea es que empecemos hablando un poco acerca del contexto de qué hace lo que vamos a hablar de tendencias relevantes. Entonces, cuando hablamos de contexto, nos referimos particularmente al contexto que existe hoy en la brecha entre las expectativas de los consumidores, que todo el tiempo tenemos lo que en EY llamamos unas expectativas orgánicas y la capacidad de las organizaciones de cubrir las expectativas de los consumidores. Cuando hablamos de expectativas orgánicas, ¿a qué nos referimos? Nos referimos, entonces, hablábamos de las expectativas, ¿cierto? En primera instancia, las expectativas de las personas las llamamos orgánicas básicamente porque tienen un par de características que se parecen mucho a la naturaleza, y es que nosotros como seres humanos, a medida que tenemos diferentes experiencias con diferentes compañías, nuestra barra de lo que consideramos una experiencia aceptable migra, se mueve. Y migra de dos maneras. Una es una evolución natural, ¿cierto? En el día a día, a medida que los servicios y los productos cada vez son más especializados, son mejores, pues eso es, digamos, la evolución natural. Y en segunda instancia, migra cuando tiene momentos de mutación, cuando tiene momentos en los que cambia radicalmente. Y eso básicamente lo único que hace es mover esa vara de expectativa hacia arriba. Por el otro lado, tenemos el ritmo al que las organizaciones, a través de introducir nuevas herramientas, nueva tecnología, nuevas maneras de hacer las cosas, son capaces de cubrir esas expectativas de sus clientes y de sus consumidores. Y eso trae digamos, una tensión natural entre las necesidades de las organizaciones y las necesidades que tienen los consumidores y el contexto de lo que es importante para cada uno. Por un lado tenemos todo lo que el consumidor considera relevante y ahí de una vez metámonos en marketing, porque realmente la función de marketing es el entender las necesidades del consumidor, el diseñar productos y servicios que cubran esas necesidades de los consumidores y el realmente atraer los consumidores adecuados a esos productos y servicios para cubrir esas necesidades. Nótese que muy a propósito no mencioné crear las necesidades. ¿Okay? Porque ahí en un mundo actual tenemos una
digamos, una pelea con nosotros mismos, los que trabajamos en marketing, sobre la ética que está envuelta en lo correcto de crear una necesidad para luego nosotros crear el producto o servicio que cubre esa necesidad. ¿Bien? Pero sin meternos en eso, porque más adelante vamos a hablar un poquito más del tema, la idea es que podamos realmente entender el contexto completo del consumidor y podamos, desde nuestro rol en marketing, realmente cubrir esas necesidades, tanto emocionales, funcionales, que son las básicas. Digamos que el marketing 1.0, cuando lo aprendemos en la universidad, la primera materia que vemos de marketing, todo el tiempo nos habla acerca de las 4 Ps, y después si uno mira a Kotler o algún... Bueno, en fin, los puristas en marketing siempre arrancamos por esa parte, ¿cierto? Pero a medida que evoluciona el rol de marketing en el mundo, y particularmente cuando metemos el capítulo de marketing digital, tenemos un reto adicional, ¿cierto? Que tiene que ver con el diseño de la experiencia, que es algo que en algunas organizaciones todavía está separado del mundo de marketing, pero que no debería, por lo menos es nuestra visión, porque entregar experiencias satisfactorias es el core para entregar productos y servicios que satisfacen las necesidades del consumidor. Entonces, en esa línea, tenemos el otro lado, que es que nuestras organizaciones pues tienen unas necesidades reales también. Queremos aumentar el valor del cliente en el tiempo, queremos reducir ese costo de adquisición, queremos reducir el costo de servicio. Y ahí es donde el capítulo digital en marketing cubre un rol muy interesante, ¿cierto? Porque nos permite tener relaciones con clientes más profundas, más personalizadas incluso, que sin tecnología no lograríamos hacerlo, pero al mismo tiempo nos permite hacerlo de manera más económica, o por lo menos más costo eficiente, y de esa manera enfocarnos en la otra parte, en ese diseño, en esa experiencia que queremos entregar, en pulir, en mejorar lo que estamos haciendo. Y no en vano, pues por eso aquí hay dos personas que respetamos mucho, que a nivel mundial pues obviamente se respetan cada vez más, alrededor de cuáles son las fuerzas que compiten y que hacen que sea lo más importante centrarse en la experiencia del consumidor, ¿cierto? Y es que sí, hay muchas fuerzas. La tecnología migra todo el tiempo, la sociedad cambia, tenemos un montón de temas ambientales, pandemias, lo que sea que suceda, políticas monetarias, situaciones geopolíticas, elecciones, dudas sobre la dirección en la que va un país o una región, en fin. Pero realmente se trata es de centrarse en el cliente, de centrarse en ese consumidor, o como lo usamos cuando estamos hablando de diseñar experiencias, de centrarse en los usuarios de esas experiencias, en entender qué hacen, cómo lo hacen, y realmente concentrarse primariamente en el cliente. Y es que hay algo muy, muy real, y es, a través de la historia, casi todo el modelo de marketing lo hemos gestionado desde el funnel, ¿cierto? Que es algo que todos aquí conocen, es algo que no es nada nuevo, estamos hablando de algo que data de los 30, increíblemente va a cumplir 100 años ya. Y realmente nuestra posición es que ese funnel, tal y como fue concebido, hoy pues realmente está muerto en la manera como nos permite gestionar desde el marketing la relación, y más desde el marketing digital. ¿Por qué? Porque realmente incluso conceptos un poco más recientes, famosamente adaptados de algunas consultoras muy, muy, muy importantes también, se habla del journey de compra, pero hace mucho rato incluso, cuando entendimos que el ciclo, cómo las personas toman decisiones, cómo se acercan a cubrir sus necesidades con productos y servicios, no es algo paso a paso, sino que tiene unos ciclos, etc. Entendimos que cuando aparece el mundo digital, aparece Internet, aparece todo lo que hacemos, etc., pues hay unos puntos aún más relevantes. Y esos puntos más relevantes tienen que ver con la capacidad que tenemos hoy los seres humanos de acceder a información. Y ahí es donde el marketing digital realmente cobra el sentido completo. Entonces, ya llevo 7 minuticos hablando solamente del contexto para que podamos hablar de algunas de esas tendencias críticas. Y tiene que ver, una primera es con que ese journey ya no es un journey, ¿ok? Hoy los seres humanos compramos, tomamos decisiones, aprendemos de una manera totalmente diferente. Ahorita vamos a hablar de algunas de las maneras como aprendemos y como realmente nos acercamos a cubrir nuestras necesidades. Pero hoy
Todo esto nos lleva a una era muy importante, y es cómo las organizaciones, nosotros que estamos diseñando productos, servicios y experiencias para el consumidor, tenemos que centrarnos en ser hiperrelevantes para nuestros clientes. ¿Okay? Centrarnos en realmente acercarnos a la personalización de nuestros productos y servicios, de la manera como servimos al cliente, de la personalización de los procesos como los entregamos. Y desde el punto de vista digital, ahí es donde se pone divertida la cosa, porque estamos hablando de maneras que nos permiten personalizar la experiencia desde el punto básico, ¿sí? Como por ejemplo, aquí hay algunos ejemplos que ahorita vamos a hablar un poco más de ellos, pero por ejemplo, cómo lo hace Nike juntando su entorno de marketing digital con sus entornos físicos, ¿sí? O cómo incluso tenemos productos que hoy se actualizan a través de Internet directamente, como son los Teslas, y permiten añadir funcionalidades o pulir cuáles funcionalidades son más relevantes para cada cliente y dirigir ofertas específicas y dirigir maneras y mensajes para cubrir eso directamente para las personas que lo están usando. Y ahí hay algunas cosas muy interesantes, ¿cierto? Temas, por ejemplo, de los retos logísticos, y más hoy en día con el problema que tenemos logístico en los últimos, no sé, 12 meses, que cada vez es más profundo, cuando no tenemos suficientes containers, ni siquiera contenedores para mover los productos que se mueven en el mundo. Ahí hay unos puntos que se vuelven críticos. Y esa brecha de la que estábamos hablando más temprano cada vez se hace más grande. Entre las compañías que son capaces de entender cómo migran, maduran, mutan las expectativas de sus clientes y cómo realmente pueden aprovechar la tecnología, aprovechar las tendencias, aprovechar las nuevas maneras de hacer marketing, sobre todo apoyado en entornos digitales, para realmente suplir esas necesidades. Entonces, sin mucho más preámbulo, entremos en materia al detalle de lo que consideramos temas estratégicos del marketing digital, ¿sí? Y para nosotros, cuando lo vemos desde la mirada de EY, realmente, primero, ya no hablamos de marketing digital como algo separado de la organización o como algo incluso separado de marketing. Hablamos de la estrategia de marketing, hablamos de la operación de marketing y hablamos de los capítulos específicos que hacen parte de marketing digital. Cuando hablamos de capítulos específicos nos referimos a qué tipos de tecnologías, que las llamamos MarTech, realmente cubren las necesidades que se dan para poder hacer esa personalización de la que estábamos hablando, para poder entregar a los consumidores verdadera individualización del mensaje, verdadera individualización de las características del producto o del servicio. Y eso no significa atraer clientes de manera diferente, eso significa entender las necesidades de cada cliente, atraerlos de manera diferente y entregarles el producto, ya sea en el proceso de compra, ya sea en el proceso de usar su producto o su servicio de manera única. Y nada de eso se puede sin data. Y ese es el punto clave. Cuando hablamos de marketing digital, uno de los grandes factores que muchas organizaciones aún están viendo de manera tímida y que es gravísimo que lo hagan porque va a significar la muerte con algunos de los puntos que vamos a hablar más adelante, es cuál es la data que poseen y la data que están aprovechando para realmente entregar esa personalización y efectuar, diseñar y realmente ejecutar estrategias de marketing digital efectivas, ¿sí? Entonces, la data, que aquí podemos verlo de una manera un poco, digamos, a segundo nivel de detalle, ese punto 6 tiene que ver precisamente con cuáles son esas bases de datos propias, cuáles son las bases de datos de los aliados, de los externos, cómo se integran, cómo se usan, cómo se actualizan. ¿Bien? Es uno de los puntos más críticos en nuestro proceso de pensamiento de cuáles son las capacidades que debe tener una organización para hacer marketing, para particularmente hacer marketing digital de la manera adecuada. Pero hay otros muchos, y hoy vamos a hablar de solo algunos, porque pues obviamente por tiempo no nos va a dar para hablar de todos. Vamos a hablar específicamente de metodologías, vamos a hablar específicamente de MarTech y de AdTech, algunos puntos, y vamos a hablar de data porque creemos que son los puntos más interesantes para esta audiencia. Hay algunas preguntas claves que queremos que vayan pensando mientras vamos conversando. Una es, ¿cuáles son las capacidades de marketing que debemos terminar de desarrollar en este 2021? ¿Cuáles deberíamos tercerizar? Y de cara al 2022, ¿en qué deberíamos estar pensando? ¿Qué tanto realmente el marketing
incrementa el desempeño del negocio. ¿Cuál es el rol que tiene marketing como motor del desempeño, de las ventas, del volumen, de la capacidad de entrar en nuevos mercados, nuevos segmentos? ¿Cuánto realmente el marketing es un incrementador también de la satisfacción y cómo moldea la percepción de los clientes de nuestra organización y de nuestros productos y servicios? Ahora, ¿cuál es el nivel de compromiso que tienen nuestros clientes con nosotros? Ojo, medido por datos reales. No se trata de incluso simplemente mediciones un poco más simples, o incluso pues pueden ser hasta estructuradas tipo NPS. Realmente se trata es de entender a través de la data cuán relevantes somos para nuestros clientes. Y que también, nuevamente, porque para nosotros marketing tiene la responsabilidad de ser el arquitecto de las experiencias de los clientes, el arquitecto de los productos y servicios, y luego el arquitecto de la atracción para atraer esos clientes. Entonces, el rol de marketing no es solamente en atracción, el rol de marketing es realmente como arquitecto de experiencia. Entonces, ¿qué también estamos concibiendo y soportando esa experiencia? De eso se trata. Entonces, 6 tendencias para que hablemos un poquito, ¿cierto? Vamos a hablar de un mundo cookieless y en términos de marketing digital es súper crítico esto. Vamos a hablar de algunas formas nuevas de e-commerce. Algunas son más nuevas que otras, pero igual altamente relevantes, sobre todo en Latinoamérica. Vamos a hablar de el final del efectivo o nuevos medios de pago. Ahí no me voy a adelantar mucho a la charla que tienen dentro de 8 días. Además voy a asistir muy interesado. Vamos a hablar un poco acerca de la adaptación a las formas de trabajo, si nos da el tiempo, pero sí queremos hablar de 2 temas críticos que vemos como brand safety alrededor en el entorno de marketing digital y behavioral economics aplicado directamente a marketing. Entonces, para eso quiero pasarle la palabra a Laura para que empecemos a hablar precisamente de ese primer punto. Como veníamos hablando de la importancia de data, hablar acerca de precisamente el mundo cookieless o el mundo sin cookies y el valor de la first party data. Entonces, Laura, ¿qué nos puedes tú contar alrededor de este tema? Vale, gracias, Dani. Pues bueno, este es uno de los retos grandes que ya se viene en camino. Estos cambios sin cookies se van a presentar a partir del próximo año, pero entremos un poquito antes, como para que todos entendamos de qué estamos hablando. ¿Qué son las cookies? Las cookies son unos pequeños códigos que se descargan cada vez que entramos a páginas y estamos navegando en Internet y que nos siguen a través de toda la navegación. Esto se aloja en nuestros dispositivos, en el celular, en los computadores, y lo que hace es traquear a nivel de navegación qué contenido estamos consumiendo, en qué momentos, y guarda estos datos encriptados y los pasa a bases de datos para que a partir de esta información las diferentes marcas nos impacten con publicidad en los diferentes sitios web, en las redes sociales, pero esto va a cambiar. Entonces, ¿en qué impacta esta tendencia a todo lo que hacemos en marketing digital? Si quieres, pásame al siguiente slide, Dani. Hay diferentes tipos de información con las que convivimos en digital y en el mundo ahora. Entonces, les estaba hablando de las cookies, que es información que rastreamos desde la third party data. Entonces, son data que no es propia, pero que podemos empezar a obtener de cómo se comportan los diferentes usuarios en el ecosistema digital. Hay otra data, que es la first party data, que es la data que tenemos como propia. Entonces piensen, por ejemplo, en las bases de datos que ustedes ya tienen desde el CRM, estos usuarios que se han registrado voluntariamente en sus páginas web o que han dejado los datos luego de una compra. Y tenemos la second party data, que está entre la mitad de la first, la que tenemos propia, y la third, que es la que estamos recolectando a partir de la navegación de los usuarios en Internet. Esta second party data es data compartida, es decir, data que podemos obtener de alianzas, por ejemplo, cuando lanzamos una campaña de marketing conjunta con algún método de pago o con algún otro tipo de aliado. ¿Qué pasa cuando pasemos como a vivir en un mundo sin cookies? Vamos a dejar de obtener toda esta información que está dejando el usuario a medida que navegue. Es decir,
Vamos a dejar de conocer un poco más ese comportamiento de qué está consumiendo, en qué páginas, en qué momento. Es aquí donde se vuelve mucho más relevante conocer desde la first party data, desde la data propia, desde lo que tenemos como marca, quiénes son esos usuarios, cómo los podemos caracterizar para realmente impactarlos con contenido que les interese. Y adicional a esto, del mundo sin cookies, se nos unen otras tendencias que hacen mucho más riguroso el tema de manejo de datos con el usuario, como es el ad blocking. Creo que algunos ya estamos más familiarizados con el tema, ¿no? Que instalamos algunas extensiones que los tienen Firefox, Chrome, donde ya nos impide ver cualquier tipo de publicidad. Entonces, adicional a no tener cookies, pues también tenemos estas extensiones que nos bloquean la publicidad. Tenemos otras reglas, pero ya a nivel global, como el GDPR, los tratados de privacidad, que nos protegen mucho más a los usuarios y también le ponen como mucho más reto a las empresas de cómo van a hacer el tratamiento de nuestra data. Entonces acá es súper importante y el mensaje clave de lo que se nos viene en el mundo sin cookies, pero que ya viene pasando con estas nuevas habilidades y extensiones que tenemos en los dispositivos es fortalecer la first party data, fortalecer la data que tenemos propia. No nos quedemos con los datos de nombre, apellido, teléfono. Tenemos que ir mucho más allá y caracterizar de una manera mucho más profunda a estos usuarios para realmente llegar con contenido valioso, no solo en digital, sino en diferentes puntos de contacto, online, offline, y cada vez que tengamos incluso un contacto hablado, escrito, porque así vamos a crear más engagement. Super, Lau. Así es. Y incluso como para reforzar ahí un punto sobre el tema de cookies, imagínense el reto que tenemos nosotros en las organizaciones. O sea, realmente lo que está pasando es que la capacidad de tener alcance en marketing digital dirigido a audiencias muy específicas se va a ver reducida. Entonces vamos a tener que invertir más dinero y ser menos eficientes, a no ser de que hagamos lo que Laura acaba de decir. ¿Okay? Entonces el reto es bastante grande, porque se trata es de finalmente suplir un cambio que sabemos que viene, aunque lo hayan aplazado unos meses, sabemos que viene, que no va a parar y que nos pone retos en cómo manejamos la data y cómo la aprovechamos. Para hablar un poco de e-commerce y de algunos de los puntos interesantes, pues para ninguno de nosotros es un secreto la explosión que hemos tenido de e-commerce en los últimos meses, ¿cierto? Vimos los números, aquí hay algunos, pero pues lo que está pasando es muy sencillo. Es la migración del comportamiento de muchos consumidores. Impulsados, quiera sí o no, muchas veces por lo mismo, por la misma pandemia que estamos en este momento, pues en algunas partes cerrando, en otras todavía viviendo en picos. Pero, ¿qué pasa? Y hay una anécdota personal. Claro, llega un momento en que, por ejemplo, comprar el mercado en la casa ya dejó de ser una actividad que se hacía yendo a mercar. ¿Y qué pasó? Ahí fue muy evidente el tema de la brecha de la que estábamos hablando más temprano. A nivel personal les cuento mi historia. Mi supermercado de confianza empezó la pandemia, bueno, entonces vamos a pasarnos a hacer la compra vía teléfono. Colapsó la línea telefónica, vivía ocupada todo el tiempo. Ok, bueno, entonces intentemos, había una línea de WhatsApp, intentemos por WhatsApp. Hacía uno el pedido por WhatsApp, se demoran 2 días en confirmártelo y 1 día y medio más en entregártelo. No, eso no es viable, ¿cierto? ¿Qué pasó? Me perdieron como cliente. Súper triste porque era mi supermercado de confianza, iba hasta allá, no me quedaba pues precisamente al lado de la casa, pero me gustaba la variedad, el servicio, la actitud de las personas, los precios, etc. Me tocó migrarme a poder hacer el mercado digitalmente, vía e-commerce, ¿cierto? Con algunas de las plataformas pues que están disponibles para el tema. Y esa no fue una experiencia propia, esto fue algo que pasó en todo el mundo. Y hay algunas tendencias que queremos hablar de e-commerce asociado a marketing digital que son muy relevantes. La primera tiene que ver con lo que llamamos el Seamless Shopper Experience, que básicamente es cómo hay una tendencia grandísima a sobresimplificar el proceso de compra. En otras palabras, hacerlo más corto, menos puntos de fricción,
un journey más fluido, ¿ok? Y ahí es donde, finalmente, el marketing digital es crítico, porque se trata de traer clientes que llegan a tu entorno o a veces no llegan, y ahí vamos a ver otras maneras de compra que hoy están por fuera de los entornos de las compañías, que son además una gran tendencia, y a través de 1, 2 o 3 clics son capaces de completar una compra completa. ¿Ok? Y ese es el punto, ¿sí? Tiene que ser guiado. El famoso modelo que muchas organizaciones aún tienen de un catálogo de productos, selección de un producto y un carrito con siguiente, medio de pago, dirección de envío y se acabó. Sí, es lo básico, es lo mínimo, pero de eso no se trata esto. Se trata es de guiar al consumidor en su proceso de compra a través de las características del producto o servicio para que pueda tomar la decisión lo más rápido posible con la menor carga cognitiva posible. O sea, que tengas que hacer el menor esfuerzo mental posible para lograr hacer la compra del producto o servicio que la persona quiere. De eso se trata el Seamless. ¿Okay? Y una de las herramientas más poderosas que hay para el Seamless Shopping Experience es la compra a través de video. Y el video se ha vuelto desde el marketing digital una de las herramientas principales. Hoy casi que compañías que no tengan la capacidad de realmente generar contenidos en video de manera relevante están atrás. ¿Por qué? Porque una de las grandes tendencias tiene que ver con el poder explicar el producto o servicio en su contexto de uso, en el contexto en el que cubre la necesidad de un cliente y permitir directamente la compra desde el video. Esta es una de las estadísticas más interesantes. O sea, estamos hablando del año pasado, todavía no tenemos datos de este año, vamos a ver cómo crece, pero yo espero alrededor del 45-50%. En China, el 37% de los compradores compraron a través del video, no basados en un video, desde el video. ¿Sí? Y ahí tenemos algunas imágenes de Ralph Lauren, cómo muestran siempre sus productos en el contexto del uso del producto. ¿Sí? Y eso es quizás, y lo vemos hoy, en Instagram, en YouTube, los grandes canales, digamos, que tienen venta directa desde video, son los que más están monetizando su accionar. ¿Por qué? Porque están mostrando el producto o servicio. Yo sigo, por ejemplo, me encanta La Vida Outdoors, y sigo un par de personas que hacen una que está patrocinada y que gana dinero a través de las ventas, y la otra que solo vive de hacer reviews sin ningún tipo de patrocinio. Dos tendencias totalmente diferentes, pero las dos basadas en lo mismo. Evaluación, uso de productos en su entorno. Entonces, me gusta acampar, entonces carpas para acampar en nevados, para viajar, para cuando está haciendo mucho frío, qué niveles de frío, cuál es más cómoda, por qué, cuál sí, cuál no, cómo acampar de manera más eficiente, cómo cargar menos peso, cómo llegar más lejos, si vas a acampar desde un carro que deberías tener en cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Es un mundo completo. Pero lo poderoso es que es a través del video. Y eso genera un nivel de engagement muy diferente. Otro punto interesante es el tema del cruce entre lo que es lo físico y lo digital. ¿Bien? Bueno, un punto adicional para cerrar el tema del video. Cuando estamos hablando de comprar desde el video, es comprar desde el video. O sea, que yo pueda pausar el video, hacer clic exactamente en la imagen que estoy viendo y poder comprar directamente desde la imagen. Tecnología ya existe. Incluso hay algunos ejemplos de compañías que han lanzado productos, por ejemplo, en lives, que ese es como el siguiente nivel. Hoy en día, el nivel, digamos, básico es mostrar videos del producto. El segundo nivel es comprar desde el video. Y el tercer nivel es hacerlo live. O sea, hacer un live en video y poder permitir la compra del producto o servicio desde el mismo live, que es lo último que estamos viendo más recientemente. ¿Okay? Entonces, esta es otra tendencia alrededor del e-commerce que se asocia mucho con el marketing digital, porque tiene que ver con integrar los productos y las experiencias, aprovechando los canales físicos y los canales digitales. Esta es una tienda de Nike, ellos han sido precursores a nivel mundial varios años. Esta es la tercera iteración de este tipo de tienda, donde realmente integran lo físico y lo digital para permitirte escoger el producto, para permitirte
seleccionar las características que quieres tener y medírtelo ahí directamente. Pero la búsqueda, la selección, la exploración está acompañada de video directamente asociada al producto. Mucho más poderoso que solamente tener el zapato en tus manos. ¿Bien? Y de eso se trata, es de entender cómo funciona el mundo y cómo podamos aprovecharlo integrando tanto lo físico como lo digital. Y aquí pues ya lo conocemos, ¿cierto? El tema de cómo eso de shipping en 3 días hoy no funciona, ¿cierto? Rappi lo entendió muy bien, desplegó una estrategia completa, muchos de ustedes con seguridad la usan, yo particularmente la uso en mi casa, y el tema turbo, cuando en menos de 10 minutos tengo el producto aquí en la portería de mi casa, es valiosísimo. Y el punto entonces ahí está con la estrategia y lo que implica para el negocio, desde el marketing y desde todo lo que está detrás para logísticamente hacer esto viable. Y hay otro que tiene que ver con el social commerce y cómo marketing juega un papel crítico cuando estamos hablando de generar y mantener contenidos en entornos digitales que lleven directamente a conversión. ¿Bien? Entonces, ¿por qué? Porque los seres humanos somos todavía, aún después de estar casi año y medio encerrados o más de año y medio encerrados, seres altamente sociales. Y ahí es donde las redes sociales son ultra poderosas en el sentido de, específicamente en e-commerce, generar compra por deseos generados por nuestros pares o personas a las que nos sentimos relacionados con ellos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que ver? Más o menos, este es muy interesante, el 55% de los compradores en línea han comprado al menos un producto porque lo han visto en publicaciones de redes sociales. Pero esto es muchísimo más alto en los usuarios que son ávidos usuarios de las redes sociales. Y ahí está el tema. Hay mucho para ver en social commerce y no es algo nuevo. En el 2018 lo hizo Nike cuando lanzó en el juego del All-Star de la NBA las Air Jordan 3 que se agotaron en 23 minutos, ¿sí? Y la lanzaron a través de Snapchat. Esa fue la plataforma directa. Con compra directa desde Snapchat, que era otro de los puntos que estábamos hablando ahora, porque fue a través de post de social y video en social con compra directa desde la plataforma. Y ese es uno de los puntos críticos. Y ahí hay otro que tiene mucho más que ver con marketing digital, que es una tendencia. Que es una tendencia muy simple, más tecnológica, que tiene que ver con las arquitecturas headless para e-commerce. Por tiempo no vamos a hablar al detalle de esto, pero básicamente lo que hace es que nos ha permitido separar las plataformas de e-commerce, la parte del front-end, o sea, lo que ve, la experiencia que tiene el consumidor, de la parte de back-end, la que administra la disponibilidad del producto, la disponibilidad del inventario, el proceso de compra, los seguimientos, las notificaciones, etcétera, etcétera. Y ahí entran las arquitecturas headless cuando realmente permiten que podamos arquitectar sobre todo el front-end sin tener que preocuparnos de tener que cambiar todo el back-end o la plataforma de e-commerce core de las organizaciones. Y esa es una de las grandes tendencias que pues, hoy vemos cada vez más acelerada estas arquitecturas headless en su día a día. Lau, te cedo la palabra para que hablemos un poquito de lo que está pasando en formas de pago y eso cómo afecta el marketing digital. Bueno, rápidamente y un poco haciendo como ese match con lo que acabamos de ver en el e-commerce, Daniel les hablaba al comienzo del journey del consumidor, cómo ha venido cambiando y que cada vez es más retador e impredecible, ¿no? Hablamos del e-commerce, entonces, imagínense todos los pasos que tuvimos que pasar como marcas para tener un usuario que no nos conocía o nos conocía muy poco para que llegara al e-commerce, hiciera el proceso y luego finalmente lo que más nos importa es cerrar esa venta, ¿no? Y aquí es donde forman parte de esos retos súper importantes la adaptación a las nuevas formas de pago, porque si perdemos al usuario, luego de hacer como todo ese proceso para ganarnos su confianza, que haga el proceso, meta el carrito, agregue el producto y lo perdemos en la última parte por no adaptarnos a los nuevos métodos de compra y de pago, bueno, hemos perdido una gran parte del esfuerzo de estrategia y táctica de negocio. Entonces, ¿qué se vienen nuevas formas de pago? Tenemos acá, me pasas el exacto.
Context Payment, y está muy aliado, muy alineado con lo que Daniel nos contaba hace poco de las compras en redes sociales, de las compras en video. Entonces, acá es muy importante que si yo le estoy brindando al usuario una compra en redes sociales, en video, pues el método de pago también se adapte al contexto en el que esté viviendo, ¿no? Y que no lo tenga que sacar de esa experiencia y no tenga que romper todo el ambiente en el que está inmerso y viviendo como una experiencia que lo ha enganchado y que finalmente lo ha motivado a comprar, sacándolo a un método de compra totalmente aburrido, donde tenga que meter la tarjeta desde cero, donde tenga que llenar 20 campos porque ahí lo voy a perder. Entonces, Context Payment a lo que se refiere es crear estos métodos de pago directamente vinculados con la experiencia y que incluso me tenga que olvidar que, tengo que pagar. Y algo súper sencillo, pensemos como en Uber, Didi, estas aplicaciones de transporte, pues realmente nosotros pedimos el carro, utilizamos el servicio y se nos olvidó pagar. Está inmerso dentro de la experiencia. A eso se refiere Context Payment. La siguiente tendencia de métodos de pago es Voice Payment. Entonces, cada vez más estamos en tendencia y piensan, no sé cuántos de ustedes, entonces mandan mensajes de texto, ya no tanto, sino que de voz, y tienen en sus hogares soluciones como Alexa, Google Home. Entonces, lo que hace Voice Payment es integrar todas estas soluciones que tenemos a la mano, y si no tenemos Amazon, pues siempre vamos a tener como el celular a la mano y desde allí podemos hacer pagos. Aquí vemos como un proceso súper interesante en el video donde integramos otro actor más en el ecosistema, que es el auto. Y ahora los autos vienen integrados con voz y desde allí mismo yo puedo interactuar con las estaciones de gasolina, no tengo que volver a pensar otra vez como, no traje efectivo, no he sacado, no iba al cajero o se me quedó la tarjeta, porque yo ya tengo todo absolutamente integrado en el ecosistema digital, en las wallets, y yo simplemente mediante un comando de voz hago los pagos. Ese es el siguiente reto. ¿Cómo nos integramos a esas plataformas de sonido, a esos ecosistemas de sonido nuevos para que el usuario haga uso de esta experiencia? Y el siguiente es dentro de estos métodos de pago bajo el Context Payments, que fue el que vimos de primera, están saliendo otros temas mucho más retadores y mucho más evolucionados, ¿no? La autenticación biométrica, que es lo que veníamos viendo como en películas, ¿no? Desde hace muchos años, James Bond 007, bueno, ahora sí, ya es realidad. Y tenemos que adaptarnos a ese tema porque bueno, ahora los temas de tecnología, así como va avanzando el tema de seguridad, de experiencias, también va avanzando el tema de falsificaciones y cómo rompemos el sistema por debajo, cómo como marcas nos adaptamos, nos montamos a estos nuevos métodos de pago para garantizar también la seguridad de los usuarios y que ellos sientan como, ok, tengo todas las validaciones y realmente me aseguro que por mi iris, por mi huella dactilar, nadie más va a acceder a mis datos. Hay otro punto que es los MPOS o los puntos de venta móviles, y que son estos que se adaptan a las tiendas físicas y que me permiten desde allí pagar como yo quiera. Entonces, puedo pagar tarjetas, los que no tienen integrado en su celular los métodos de pago, pero los que sí tienen pueden pagar desde su celular, y los que no, entonces pueden pagar desde un QR code. Entonces, son estas estaciones de pago que integran todas las posibilidades. Entonces, ya me paso no de digital, sino a lo físico, y desde lo físico tengo todas las opciones disponibles de pago. Y tenemos el contactless payment, que es ni siquiera tengo que acercarme a una plataforma, simplemente paso por una zona específica. No sé si han visto un caso muy interesante, y si no, se los invito a buscar en Google, en YouTube, el caso de las tiendas de Amazon que crearon como unas tiendas físicas. Entonces yo simplemente voy, merco, y cuando salgo por la tienda, ya se hizo el débito sin contacto con nada, porque simplemente está adaptada a la tienda con tecnología y me hace el descargo de mi tarjeta.
Súper. Mucha tela para cortar ahí, ¿verdad? Mucha. Bueno, y realmente pensemos un momento desde marketing digital, ¿esto qué implica? Sí, lo que estábamos viendo. Esto implica que nosotros tenemos que, primero, medir diferente, por ejemplo, la analítica. Cambió completamente el proceso de medición de analítica de marketing digital. Sí, antes teníamos un funnel organizado con unos dashboards muy claros del paso a paso del cliente, hoy es diferente. Segundo, la materialización de las ventas, sobre todo cuando se dan en menos de 2 o 3 pasos, implica un rastreo mucho más eficiente del cliente, es necesario hacerlo. Y además, implica que tenemos que pensar la experiencia desde esa, digamos, premisa de la reducción de los pasos y de la fricción y de la carga cognitiva del consumidor. Entonces ahí empiezan a ser relevantes, particularmente para marketing, algunos temas de formas nuevas de trabajo. Y queremos hablar de una que consideramos súper importante, que es el marketing agile o agile marketing, ¿cierto? Agile como manera de trabajo, que pues es casualidad del tema de algo que me apasiona mucho y realmente tiene que ver con cómo nosotros pasamos a hacer múltiples procesos de pensar, adaptar, rehacer, y cómo pasamos de trabajar en marketing, de campañas concebidas durante el año, de largo plazo, que tienen ciclos de medición largos de efectividad, a pasar a pensar de manera mucho más ágil en la optimización de la conversión, en la mejora de la campaña, en la mejora del canal, en la medición exacta y con base en eso el ajuste de qué estamos haciendo, qué medios estamos utilizando, cuál es el mensaje que estamos entregando. Y realmente es todo hacerlo de manera mucho más corta y medida para tomar decisiones en tiempo real. Eso no significa que los objetivos de marketing de mediano plazo estén en la basura, no. Significa que la manera de hacer las campañas, la manera de concebirlas, la manera de medirlas, cambió para siempre. ¿Sí? Todavía encuentro en la industria muchas organizaciones que se resisten a hacer marketing de manera ágil, porque están casadas con sus maneras tradicionales de hacer marketing. Y les digo, nosotros realmente hemos cambiado drásticamente los resultados de muchas compañías solo por la introducción de una nueva forma de trabajo, sin cambiar ni los canales, ni la estrategia, ni aplicar ninguna de las otras tendencias que estamos hablando en esta charla. Solo con cambiar la manera de trabajar, de pensar y de medir, es suficiente para cambiar el resultado, porque el ajuste constante de la dirección nos lleva mucho más rápido a objetivos más grandes, y de eso es de lo que se trata. Y al lado de esta viene otra que es muy importante, que tiene que ver con growth hacking, y es una filosofía y manera de trabajo que lleva a las organizaciones a entender cómo están convirtiendo sus campañas, sus canales de atracción de clientes y repensar, y el término es ese, realmente hackear cada uno de esos canales y lograr traer maneras de experimentar en ese canal cómo mejorar la conversión, cómo aplicarla de manera más eficiente. Y esto no es nuevo, ¿ok? Growth hacking no es un concepto nuevo. El tema de la optimización de la conversión tampoco es un concepto nuevo. El marketing digital es uno de los pilares básicos del marketing digital. Hacer optimización de conversión bien hecha es quizás uno de los puntos que mayor retorno a la inversión puede generar en marketing digital. Pero integrar la filosofía para pensar y ejecutar el growth hacking de manera iterativa, incremental dentro de la organización, eso sí es importante porque implica un cambio de manera de trabajo. Casa perfectamente con Agile Marketing, pero las dos cosas no necesariamente están interrelacionadas. Yo puedo hacer Agile Marketing sin hacer growth hacking y puedo hacer growth hacking sin hacer Agile Marketing. Pasa que cuando casamos las dos formas de trabajo se vuelve aún más poderoso. Se trata entonces de identificar las diferentes avenidas de conversión, de generación de nuevos leads o de nuevos clientes, particularmente en digitales donde es más poderoso, pero esto aplica para los canales tradicionales también. Sacar las hipótesis, priorizarlas, testearlas, recolectar los datos y volver a ejecutar esa operación de crecimiento. De eso se trata el growth hacking, que es otro de los puntos más importantes.
Por tiempo vamos a saltarnos aquí, que queremos hablar un momentico de brand safety, queremos dar por lo menos 5 o 10 minuticos al final. Entonces, Lau, ¿qué nos puedes contar de brand safety? Un poco rápido, porque nos está cogiendo un poquito la noche, pero para el Sí, voy público creo que súper esto es rápido crítico. porque igual queremos escuchar sus preguntas. Entonces, brand safety, si quieres pasa al siguiente slide, que es este tema, ¿cómo se come? Bueno, seguridad de marca. Y ahora que estamos viviendo en digital todo el tiempo, hay algo que hay que cuestionarse a nivel de marca. ¿En dónde estamos apareciendo? ¿Qué mensaje estamos dando? ¿Nos estamos acompañando de qué publicaciones al momento de dejar un mensaje de marca? Y estas preguntas son porque muchas veces ponemos la pauta digital, se la entregamos, no sé, a medios, agencias, lo ponemos en un DSP, compra programática, y empieza a aparecer la publicidad en miles de sitios. Y no sabemos qué contenidos con certeza tienen estos sitios. Entonces vemos, por ejemplo, aquí un estudio muy rápido que se hizo en Estados Unidos de los riesgos de contenido con los que se puedan asociar una marca. Entonces vemos como contenido para adultos, alcohol para algunas marcas que no les funciona, discursos de odio, descargas ilegales, drogas, lenguaje ofensivo, violencia. Todo esto vive en Internet, así como viven otras cosas muy lindas de contenido, de formación, pero como existen todos estos sitios también diseñan espacios donde salga pauta publicitaria. Y si no tenemos control y si no estamos atentos de dónde está saliendo nuestra publicidad, pues fácilmente nos pueden estar vinculando con alguno de estos temas tan riesgosos para la imagen de marca. Entonces, ¿qué hay al respecto en esto? Hay soluciones específicas que nos ayudan a nosotros como marca controlar esta parte de seguridad e imagen. Entonces, ese es el siguiente paso. Empezar a averiguar sobre estas tecnologías de brand safety y montarse en el camino, porque es muy riesgoso luego hacer un ejercicio muy valioso de estrategia, de publicidad, salir al aire y que la marca quede enganchada con alguno de estos contenidos. El siguiente tema, y súper rápido, Behavioral Economics. Antes hablábamos simplemente de economía, del padre de la economía, Adam Smith, que nos dijo en un momento que éramos súper racionales y tomábamos siempre las mejores decisiones. Pues en realidad no. En realidad somos seres multidimensionales y tenemos un montón de cosas que nos afectan en el día a día. Y eso, una de las partes que nos afectan son las emociones, ¿no? Pensamientos poco racionales. ¿Qué pasa cuando vemos Black Friday? Se nos desconecta un poco el cerebro, ¿no? Cuando vemos algo del 80% de descuento, nos perdimos en el mar de las ofertas. Entonces, aquí viene un tema de behavioral economics, que más allá de pensar que somos seres racionales, en realidad nos dejamos llevar mucho por el momento y por un tema muy importante, si quieres pasa al siguiente, que son los sesgos comportamentales. Entonces vamos a ver algo acá rápido. ¿Qué crees que es más probable que fallezcas por alguna de estas opciones? ¿La primera o la segunda? Piensen, ¿qué es más probable que les genere la muerte o un accidente? Pues la respuesta es que en realidad las personas mueren más por un caballo que por un tiburón. Entonces aquí empezamos a ver un poquito de los preconceptos que tenemos y cómo los sesgos nos pueden llevar a tomar malas decisiones. Entonces, hay una cantidad de sesgos psicológicos en el siguiente slide y en la parte que ven en la parte superior. Hay una página donde pueden buscar como contenido sobre los sesgos y saber un poco cómo se comportan, que se llama Cognitive Bias Codex. Estos son como un montón y ahí pueden hacer zoom y leer todo lo que nos afecta a nosotros como seres humanos para la toma de decisiones, porque sí es muy importante el tema psicológico. Entonces le metemos otra variable al tema para saber cómo diseñamos las campañas, cómo les hablamos a los usuarios, cómo diseñamos las páginas web, aplicaciones, para ir eliminando un poquito el tema de sesgos y que el usuario realmente tome la mejor decisión y cree pues esa relación de confianza con nosotros. Buenísimo, Lau, gracias.
Entonces, bueno, voy a irme directamente al final y para que por lo menos podamos resolver algunas preguntas. Algunas cosas que teníamos que recordaran, aquí están las más interesantes, el tema de cómo desde marketing somos responsables de la experiencia, diseñamos y administramos el journey de compra completo, que hoy ya no es así. Google, y los que no lo han hecho, pues los invito a que miren un poco sobre el concepto de Messy Middle, que es un concepto no nuevo de Google, muy interesante sobre la transformación del journey. Y ahí 4 de los principales temas que tomamos hoy. Entonces, sin mucho más preámbulo, Juan Manuel, ¿qué preguntas relevantes tenemos que quisiéramos responder en estos 3, 4 minuticos? Bueno, Daniel y Laura, muchas gracias de antemano. Y de antemano también me disculpo con las personas que han formulado varias preguntas porque por efectos de tiempo solamente vamos a alcanzar a tocar un par de ellas. Pero hay una que me pareció bien interesante respecto a lo que ustedes mencionaban, que tiene que ver si este tipo de tendencias aplican también para las ventas consultivas, ventas que a veces son menos masivas, pero que son más especializadas. Entonces, ¿cómo se podrían apalancar aquellas industrias que trabajan más con ese tipo de ventas en estas experiencias y tendencias que ustedes nos explicaban? Bueno, me la tomo yo la vuestra si quieres. Ahí hay un tema muy importante. Casi todas las tendencias que acabamos de hablar aplican para modelos B2B también. ¿Okay? Por ejemplo, el tema de growth hacking es súper interesante en los modelos B2B. El tema del diseño de la experiencia de compra y entendimiento del consumidor es cada vez más importante, incluso en modelos B2B. Ahora, específicamente en venta consultiva, por ejemplo, en Behavioral Economics hemos hecho unas cosas súper interesantes alrededor de mejorar a doble dígito la efectividad de venta en venta consultiva, por ejemplo, en temas de seguros o en temas de inversión en banca, ¿sí? Que uno pensaría que son temas muy uno a uno, muy del asesor que se sienta con el cliente, ¿cierto? O con la empresa, pues igual es una persona con la que se sienta. Ahí aplicar Behavioral Economics es súper poderoso, incluso desde la parte como se presenta en los entornos propios, porque igual se hace pauta en B2B. O sea, no es que uno no haga o no aproveche los canales digitales para atraer clientes a iniciar ese proceso de compra. Entonces, sí, muchas de estas aplican, no todas, pero sí muchas. Tengo otra inquietud que normalmente nos surge acá en esta comunidad. Es que aquí hay conectadas todo tipo de empresas. Hay empresas grandes, empresas medianas y también hay pequeñas. Entonces, normalmente siempre surge esta pregunta que veo acá. Es que nos dicen, bueno, una empresa pequeña, una empresa mediana, ¿de qué tipo de inversiones se está hablando para poder incursionar en este tipo de tecnologías? Bueno, esa es una buena pregunta. A mí me la voy a tomar yo al lado, si me permites, pero básicamente el nivel de inversión, primero, no es todo de una y segundo, es con la idea de que se pague a sí mismo. Entonces, como una verdadera inversión, el monto para empezar a hacer lo básico, ¿sí? Y de hecho lo hemos visto en muchos casos. Les cuento uno súper rápido. Una pyme que conocíamos en el centro de una de nuestras ciudades en Colombia, que tenía 2 locales nomás, 2 locales comerciales y vendía bordados. Eso era lo que hacía. Llegó la pandemia y lo que hicieron fue volcarse a social commerce y venta, montar un carrito de compra a través de redes sociales, etcétera. Cuadruplicaron el tamaño de la empresa en los primeros 3 meses de la pandemia. Luego volvieron a abrir los locales porque estuvieron cerrados varios meses y la empresa está en un boom súper interesante, ya creciendo, realmente triplicaron el volumen de empleados. Es una empresa pequeña, supremamente pequeña, ¿cierto? Entonces el nivel de inversión realmente es a medida que inviertes y recoges el resultado puedes reinvertir. El punto es importante es por dónde empezar, cuál es la ruta y ese es el punto clave. ¿Okay? Priorizar muy bien porque algunos de estos puntos tienen sentido cuando tienes un volumen. Cuando eres más pequeño de pronto hay otros que son más importantes hacer. ¿Okay? Entonces, para todo tipo de empresas es válido, pero el reto es escoger la ruta adecuada. Hay otra pregunta muy interesante acá que tiene que ver precisamente con esta noticia reciente acerca de la migración de Facebook a Meta, ¿sí? Y entonces aquí la reflexión que nos hace alguno de los miembros de la comunidad es, indudablemente esto nos va a llevar cada vez a la potenciación y a la exponencialidad de la realidad virtual y de nuevas tecnologías. ¿Ustedes qué implicaciones le ven a de este hecho en estos temas que estamos hablando de todo el marketing digital?
Bien, ahí sí es filosofía. Y Lau, bienvenida si quieres complementar. Sí, pues en realidad, así como hemos estado creando diferentes experiencias, ¿no? Antes todo era offline y pensábamos simplemente en lo físico, luego tuvimos que crear ecosistemas digitales y aún lo seguimos construyendo, entonces tenemos e-commerce, aplicaciones, bueno, bienvenido, apareció otro ecosistema y nos tenemos que empezar a montar ahí. Claro, como decía Daniel hace un rato, todo con tiempo, escala, de acuerdo a la madurez que se encuentre el negocio, pero si ustedes como negocio ya se encuentran en un punto de madurez donde la parte digital la tienen bastante piloteada y es muy fuerte la comunidad a la que ustedes les llegan en temas digitales, pues definitivamente tienen que estar pensando en crear realidades en el metaverso, que el metaverso no solo es como esta parte de realidad virtual, sino todas las posibilidades que existen en diferentes realidades. Es algo que hay que tener en el mapa y en realidad la primera recomendación acá es no perderlo del espectro y ver todas las posibilidades porque se van a empezar a abrir otras posibilidades ahí de compra, venta, interacción, así como vimos social commerce, video commerce, allí también va a pasar. Bueno, y voy a usar de ustedes con una última pregunta en la que voy a empaquetar dos que nos hacen acá. Dale. Tiene que ver con qué métricas deberían estructurarse para este tipo de programas. Y la segunda, muy asociada, creo que fue Laura que mencionaba, de que hay que dejar de recolectar los datos tradicionales. Entonces nos preguntan, bueno, ¿qué otros datos deben ser claves para estructurar una muy buena y potente estrategia de marketing digital? Si quieres, yo voy con parte y si quieres complementar después, Lau, pero cuando nosotros abordamos programas de transformación de capacidades de marketing digital, lo primero que hacemos un esfuerzo grande es por migrar hacia medir el marketing ROI, o sea, el retorno de la inversión de marketing. Y eso implica medir la conversión primariamente, implica medir los esfuerzos, implica medir los esfuerzos por canal, por iniciativa, por campaña, ¿cierto? Por inversión en pauta, por inversión en generación de contenido. Entonces, esas son las métricas claves para direccionar la toma de decisiones. El resto es todas las métricas que necesitas debajo para poder medir eso, ¿cierto? Es todo lo que implica de dónde vienen las audiencias que estás trayendo, cuánto te están generando, cuánto te está costando la conversión, el lead, la impresión, de ahí para atrás. ¿Okay? Entonces, esa primera parte es medir, enfocarse en medir lo que realmente convierte, cuánto convierte. ¿Okay? Y el segundo punto realmente digamos, es un proceso, ¿cierto? Migrar, llegar a realmente transformar las capacidades de marketing digital y concentrarse en medir lo más importante no es algo del día de la noche a la mañana, pues no es algo que pase súper rápido, ¿sí? Tenemos realmente que enfocarnos en concentrarnos en lo importante, hacerlo paso a paso y desarrollar las capacidades propias. Lau, ¿quieres complementar ahí de pronto la segunda parte? Sí, en realidad hay que pensar qué datos son valiosos para el negocio que ustedes están desarrollando en el momento. Entonces, ¿cómo podemos, qué información nos interesa del usuario? Si vendemos productos, simplemente pensemos en un business to consumer para ellos, pero también podemos llegar a impactar y ampliar las oportunidades de venta si conocemos si esa persona tiene algunos hobbies adicionales, con quién vive, si tiene familia o no, porque le podemos dar una comunicación mucho más segmentada, porque les podemos llegar con ofertas puntuales. Hay que cuestionarse un poco desde la estrategia de negocio qué data nos interesa y esa es la data que tenemos que empezar a recolectar. Lo mismo en business to business. En realidad, los que están atrás de las empresas son personas. Entonces, ¿con qué tipo de perfil estoy hablando? ¿Con un financiero? ¿Qué tipo de información interesa conocer? ¿Cómo le puedo llegar con una propuesta más ajustada? Pues realmente si perfilo muy bien a ese perfil al que le quiero vender. Bueno, el tiempo vuela cuando las charlas son interesantes como esta, cuando tienen tanta profundidad como esta, de verdad como que pasa más rápido. Entonces, pues Laura y Daniel, nuevamente mi agradecimiento y de alguna manera transmitirles todos los mensajes que nos llegan de lo excelente del contenido del día de hoy.
y nuevamente pues agradecerles pues el haber separado en su espacio y en sus agendas que por sí yo sé que son bastante apretadas, pues el poder estar con nosotros. Entonces muchas gracias por haber participado en nuestro espacio y tengan la seguridad que nos han pedido mucho seguir profundizando en estos temas, entonces voy a tomar el atrevimiento de comprometerlos para de pronto hacer una segunda parte de esta conversación tan amena. Claro que sí, y gracias a ustedes por invitarnos. Realmente para nosotros en EY es un placer compartir conocimiento, compartir ideas, sobre todo en estos entornos que se trata precisamente de abrir la mente y cuando quieran, con mucho gusto. Y los que quieran igual, cualquier duda, aquí está mi LinkedIn, pero igual a través del email que teníamos compartido hace un rato, también las dudas que quieran con todo el gusto. Muy bien. Un gusto y muchísimas gracias, Juan. No, a ustedes. Entonces, amigos de comunidad, nuevamente, mil gracias por estar acá. Nos disculpan habernos pasado unos minutos el día de hoy y recuerden nuestra invitación para nuestras próximas charlas. Recuerden, el día martes vamos a estar trabajando con el tema de la DIAN, todo lo que es la ley de inversión social, beneficios tributarios, todas las actualizaciones que se derivan de esta reforma tributaria que se hace. Y el próximo jueves, nuevamente la conversación que les anunciaba acerca de lo que son los temas del desarrollo de medios de pago alternativos en Colombia, ¿sí? Entonces, ustedes ya por estarse inscritos a la comunidad, les van a seguir llegando las invitaciones a estas charlas. Y recuerden, mi mensaje final y es, ayúdennos a seguir potenciando la comunidad, a seguirla extendiendo, para que tan pronto reciban la invitación, por favor, compártanla con aquellas personas o aquellos contactos que ustedes tengan que vean que les pueden interesar los temas. Entonces, nuevamente, mil gracias por estar acá y les deseo a todos un feliz día. Feliz día para todos. Vale. Chao.